Esta es la segunda parte del tema de eficiencia energética en sistemas de aire comprimido. ¡Comenzamos! El contenido de esta segunda parte incluye cifras del aire comprimido, medidas de eficiencia empezando por diseño adecuado y continuando con generar únicamente lo necesario. Para iniciar con las medidas de eficiencia energética, puedo mencionar algunas cifras del aire comprimido. Primero, por lo general la demanda a plena carga del aire solamente ocurre el 25% del tiempo de operación. Segundo, la presión del trabajo afecta al consumo de energía. Así se estima que un bar de presión impacta de manera positiva o negativa en 7% la energía consumida y 13% en la producción de fugas. En un compresor, la energía consumida en forma de calor puede recuperarse entre 70 y 94%. La vida útil del compresor está entre 10 a 15 años. Las fugas, aunque siempre existen, se considera que un sistema adecuado es aquel donde no exceden el 10% de la producción. En un filtro de aspiración de aire por cada 50 milibars incrementado, el consumo de energía se incrementa en 2.5 y el caudal disminuye en 5%. Siguiendo con las cifras, mencionamos que el caudal másico, o sea, el aire comprimido, se reduce en 3% por cada incremento de 10 grados centígrados en la temperatura del aire comprimido. El costo de operación de un compresor se determina por su tamaño, ya sea en HP o kilovatios, y también sus horas de operación al año. Al disminuir la presión de generación, los gastos operativos se reducen en aproximadamente 0.5% por cada PSI reducido. Y también la eficiencia del motor de compresor es uno de los factores determinantes en el consumo de la energía. Dentro de las fuentes de caída de presión de un sistema de aire comprimido encontramos el sistema de distribución, algunas partes como tuberías, válvulas, etc. En lo que es el equipo, los compresores propiamente dicho, encontramos en filtros, separadores, etc. Y también lo que viene a ser las fugas. Esta gráfica es muy interesante porque nos indica cómo se distribuye el aire comprimido producido. Así encontramos que las fugas son entre el 25 al 30%, la producción para un trabajo útil está alrededor del 50%, el uso inapropiado del aire está entre 5 a 10% y la demanda artificial entre 10 a 15%. Por tanto, podemos encontrar una serie de oportunidades de ahorro en este sistema. Para mejorar la eficiencia energética entre un sistema de aire comprimido, la clave es minimizar las fluctuaciones de presión. Al respecto, existen tres fuentes de estas fluctuaciones. La primera es la caída de presión debido a la resistencia al flujo a través de sus componentes. La segunda es la inestabilidad de la demanda del aire, ya sea por usos constantes o bien por usos intermitentes. Estos últimos son los más importantes. Y el tercero es la inexistencia o poca calidad de métodos o técnicas para controlar la capacidad del compresor. Existen muchas medidas que se pueden aplicar para mejorar la eficiencia energética de un sistema de aire comprimido. Nosotros empezaremos acá con algunas dentro de lo que es contar con un diseño adecuado. En la sala de compresores podemos mencionar que se debe tener un espacio propio dentro de la instalación, similar a lo que sería una planta de generación o un depósito de combustibles, tomando en cuenta que el aire es una utility tal como la electricidad o el gas. Segundo, las dimensiones sean adecuadas y suficientes, es decir, contar con lo que sería el espacio para captar aire frío y limpio y también el espacio para realizar los mantenimientos de los equipos. Otro aspecto importante es contar con los cimientos adecuados para evitar vibraciones y ruidos y también debe tener un sistema de ventilación adecuado para que se tenga circulación de aire frío y así evitar la aplicación de aire caliente. Siguiendo con lo que es el diseño adecuado, hablaremos de compresores. Básicamente, se trata de que el tamaño del compresor sea adecuado.
nos referimos básicamente a que genere el caudal requerido por la aplicación y que su régimen operativo debe adecuarse a la demanda de aire, ya sea constante o fluctuante. Es también importante tomar en cuenta la cantidad de turnos por día y el número de horas de operación por año. El otro aspecto es que cuente con la tecnología moderna. Básicamente podríamos referirnos acá a utilizar motores de alta eficiencia que son entre un 5 a un 8% más eficientes que los motores convencionales y también seleccionar el compresor según la aplicación, ya sea exento de aceite, scroll, etc. Siguiendo con los compresores, puedo mencionar que se recomienda que tengan capacidad de funcionar a velocidades variables para atender, por tanto, demandas fluctuantes. Esto se logra con un compresor de velocidad variable propiamente o bien utilizando un variador de velocidad. Algunas de sus ventajas son generar aire solamente cuando se requiere. El arranque puede ser a presión plena sin necesidad de descargar. No tiene límites de arranques por hora que provoquen sobrecalentamiento del motor, como sí ocurre en un compresor de velocidad fija. No tiene pérdidas por operación en vacío. Se evitan altas corrientes de arranque y se pueden lograr ahorros hasta de 35% en la energía. Siguiendo con las características de un buen diseño sobre compresores, podemos hablar de los valores de presión. En primer término, que su presión máxima de operación no sea muy alta. En segundo, que tenga un diferencial pequeño entre las presiones de carga y de vacío. Es decir, que la presión durante la producción del aire comprimido no debe diferenciarse mucho cuando no lo produce. También es importante reducir las horas de funcionamiento sin carga. Si el sistema consta de varios compresores, se recomienda tener un sistema de control de gestión automático. Ahora bien, si no existe automatización, se recomienda operar los compresores en cascada. Y otro aspecto a considerar dentro de los compresores es que el compresor tenga capacidad de poder recuperar el calor en forma de aire o agua caliente. El siguiente elemento a considerar dentro de un diseño adecuado es el tratamiento primario del aire. Esto se refiere al aire cerca de los compresores, es decir, en la sala de compresores. Y aquí podemos mencionar primero instalar un ducto de diámetro adecuado y libre de corrosión para que el aire aspirado por el compresor sea limpio y libre de contaminación. También instalar un ducto para evacuar el aire caliente producido por la compresión. Utilizar secados y filtros para el tratamiento de aire y evitar que se produzcan obstrucciones que incrementen la presión del flujo. Los secadores frigoríficos de refrigeración y los de absorción deben dimensionarse para el caudal máximo que circule por ellos. Y utilizar purgadores automáticos en separadores, depósitos, secadores, etc. El siguiente elemento para mejorar la eficiencia energética con un diseño adecuado se refiere a lo que es la red de distribución. Dentro de las mejoras se incluyen las siguientes. Primero, sectorizar la red por áreas físicas para reducir la distribución de aire en puntos donde no se necesiten. Segundo, establecer el diámetro de la tubería en función del caudal necesario. Tercero, evitar tramos de tubería innecesaria y optimizar la utilización de válvulas y codos. Recordemos que a tramos más largos de tubería se requieren presiones de trabajo más altas. Y cuarto, sectorizar por áreas que operen a diferentes niveles de presión. Siguiendo con el diseño adecuado dentro de la red de distribución, es también importante utilizar tuberías de aluminio o de acero inoxidable, con el propósito de reducir la corrosión y la fricción. También no exceder los valores máximos permitidos de caída de presión
para tubería de servicio, tubería de distribución, tubería vertical y tubería fija. Y por último, el diseño adecuado dentro de la red de distribución. Para atender la demanda intermitente es necesario contar con depósitos secundarios de aire para cubrir las demandas de alto volumen sin depender del compresor. Esto evita sobredimensionar las tuberías y válvulas de distribución para manejar flujos mayores sin una excesiva caída de presión. Un segundo grupo de medidas para mejorar la eficiencia energética en un sistema de aire comprimido es generar solamente el aire comprimido necesario. Para eso lo que se requiere es reducir la demanda artificial. Tal como lo vemos aquí en la gráfica, encontramos la línea roja y la línea azul. La línea roja sería la presión generada por el compresor y la línea azul se refiere a la presión en los puntos de utilización. Por tanto, las medidas deben de ser, inicialmente, reducir la presión de trabajo sin que esto afecte a las aplicaciones. Segundo, operar específicamente a las presiones requeridas por las aplicaciones. Tercero, aumentar la presión solamente donde se requiera. Para esto se utiliza un multiplicador o regulador de presión y un depósito de aire. Y cuarto, la existencia de dispositivos en la red de distribución, tales como codos, válvulas, uniones, etc., contribuyen a la pérdida de presión. Por tanto, su cantidad debe optimizarse. La revisión de fugas en una instalación debe ser un proceso constante porque su existencia supone una mayor presión de trabajo y consecuentemente un mayor consumo de energía. Las fugas usualmente son causadas por desgaste y mal estado de la red y sus componentes. Principalmente ocurren en juntas, unión de tuberías, válvulas, etc. El tipo de fugas encontramos dos, las estáticas y las dinámicas. Las estáticas son aquellas que siempre están presentes, mientras que las dinámicas son aquellas que se presentan solamente durante una parte del proceso. Por ejemplo, fugas en cilindros. Es importante mencionar que un flujo cuando circula en una tubería, tal como lo vemos en la imagen, en condiciones normales tiene un comportamiento laminar, es decir, recto. Sin embargo, cuando existe alguna fuga, este comportamiento se vuelve turbulento, por lo cual provoca ruidos que son en su mayoría imperceptibles al oído humano. Dentro de las técnicas para reducir fugas se encuentran en primer término los métodos artesanales que consisten en utilizar burbujas de jabón para ubicarlas. Es un método muy artesanal. El otro método sería utilizar la tecnología ultrasónica. Aquí encontramos que las fugas producen turbulencias y ruido que usualmente es imperceptible para el oído humano, por lo cual se requiere utilizar una pistola ultrasónica para poder establecer en detalle dónde se producen las fugas. La reducción de fugas es la medida más inmediata y efectiva para ahorrar energía. Las fugas tienen un alto impacto que muchas veces no se imagina desde el punto de vista económico. Aquí tenemos una tabla generada con base a algunos datos establecidos por el Instituto de Aire Comprimido y Gases, en los cuales demuestra en función del diámetro del orificio la cantidad de aire que se fuga y el costo que se pueda tener. Como ven, el valor más pequeño, utilizando 6.000 horas de trabajo, anda alrededor de $166 por año. La estrategia para detectar y reparar fugas sigue los siguientes pasos. Primer término, establecer una línea base del consumo energético según los volúmenes de producción. En segundo, detectar y reparar las fugas a través de un medio ultrasónico principalmente. Y tercero, señalizar los puntos donde las fugas no han sido reparadas y generar una nueva línea de base y trabajar para mantenerla y mejorarla. Aquí concluimos la segunda parte, espere la tercera parte pronto.